Estamos hoy en el capítulo 27 de Mateo. Vamos a ver los versículos 3 al 10. ¡Uy, pero bueno! ¡Qué cosas tenemos por aquí! Es por el Feliz Día de la Reforma, por cierto. Mateo capítulo 27, a partir del versículo 3 hasta el versículo 10. Y claro, un poco pensando en lo que es el día de hoy, en cuanto a Halloween, no sé si te da miedo tener un final de tu vida de terror. ¿Tienes miedo? ¿Alguna vez en el último año y medio, desde que empezó la pandemia, has estado desesperado? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez te ha pasado que, pues rodeado de tanta enfermedad, tanta muerte, tanta destrucción económica, has sentido que la cosa ya no merecía más la pena? ¿Alguna vez has tenido miedo a un final de terror en tu vida? Vamos a leer la historia de alguien que tuvo un final de terror. Y vamos a ver algunas cosas para intentar evitar que nuestro final no sea así. Dice capítulo 27, versículo 3 de Mateo: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y se fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de celebrar un consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso este campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata del precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta porción de tu palabra. Te pido que tú nos ayudes a entenderla un poco más, que tú nos ayudes sobre todo a aplicarla a nuestros corazones y en definitiva te pido que tú nos ayudes a salir en esta mañana mirando a tu Hijo Jesucristo, que tú nos ayudes a salir de aquí con esperanza. Te lo pido en su nombre. Amén. Esta escena que tenemos hoy, de la que acabamos de leer, es justo inmediatamente después, incluso un poco se solapa con la escena que estábamos viendo el último día. Simplemente para que recordemos, Jesús había sido entregado por Judas estando en el Monte de los Olivos y había sido llevado a casa de Caifás. ¿Recordáis? Durante la noche allí hubo un juicio, pero un juicio que no era válido de ninguna de las maneras, así que por la mañana, estamos a viernes por la mañana, se celebró un concilio en el recinto del templo, en el lugar del Sanedrín, del concilio de los ancianos, y allí tomaron la determinación de que Jesús era reo de muerte, tenía que ser condenado a muerte, pero como ellos no tenían la libertad, no tenían el derecho a matar a nadie, a condenar a nadie a muerte, los llevaron a Poncio Pilato, el gobernador romano, el procurador, el prefecto, más bien dicho, para que él firmara, él ejecutara a Jesús como reo de muerte. Entonces, este es el mapa de Jerusalén que veíamos el otro día. Aquí tenéis, este es el recinto del templo, aquí está el templo y todo esto es el patio de la plataforma del templo. Y entonces se formó, probablemente en este momento acababan de decir que Jesús había sido condenado a muerte, y es el momento en el que salía la comitiva o la procesión que llevaba a Jesús desde el templo hasta
el pretorio. ¿Qué es esto? Aquí es donde vivía Poncio Pilato. Y ahí es donde lo llevaron para que fuera juzgado por Pilato, para que se ratificara la condena a muerte que le habían hecho los judíos. Y fue en este momento en el que Judas se enteró de cuál iba a ser el final de lo que él había comenzado. Él había comenzado entregando a su amigo, a su maestro, al Mesías, en manos de los sacerdotes, de los ancianos de los judíos. Y pues supongo que, como decíamos el otro día, Judas lo único que quería era deshacerse de un Mesías que él no pensaba que fuera el Mesías correcto. ¿Recordáis que lo que querían los judíos, o muchos de los judíos, era un Mesías victorioso? Un Mesías que se parezca más al rey hijo de David que aparece en el Antiguo Testamento. Alguien que venga, desde luego, a liberarlos del férreo yugo de los romanos, para que pudieran ser libres, para que pudieran disfrutar de las promesas que Dios les había dado. Pero Jesús parecía un Mesías que se dejaba matar. Un Mesías como un corderito. ¿Cómo iban a aceptar un Mesías así? Así que lo que quería Judas era librarse de este Mesías, que no es el Mesías que él esperaba, como un empujoncito para ayudar a Dios, para que levantara al Mesías de verdad, a que venga con puño de hierro, aquí con la espada, a deshacernos de todos los enemigos, porque no puede ser, no podemos seguir con esto de los romanos, aquí quitándonos los impuestos y subyugándonos de esta manera, no puede ser. Así que, pues él quizá pensaba que se lo iban a quitar, que le iban a reprimir un poco, le iban a dar así como una colleja, y le iban a decir, oye tú, pues cállate un poco y vete a tu casa y déjanos en paz. Pero nada más allá, pero en el momento en el que él vio que le habían condenado a muerte, se había ratificado la condena, lo llevaban donde los romanos para que lo mataran, pero por favor. Entonces él fue donde los líderes de los sacerdotes, supongo en este mismo momento en el que Jesús estaba saliendo por el templo con la comitiva, con los soldados en dirección hacia el pretorio, y fue donde los sacerdotes, dice que sintió remordimiento, literalmente como que deseaba que no hubiera pasado. Quería borrar las consecuencias de lo que él había hecho. Y les dijo, ¡he pecado! He entregado sangre inocente. Parece como la escena perfecta, ¿no? Paraos a pensar un poco. Hay un hombre cargado de remordimiento que va donde los sacerdotes, donde la gente buena, santa y piadosa, y les dice, ¡he pecado! Desde luego que Judas quería revertir un poco lo que había hecho, pero allí había una persona pidiendo ayuda. Allí había una persona diciendo, confesando que había pecado delante de los que se suponía que eran los embajadores del Dios de Israel, los representantes de la misericordia, de la gracia, del amor de Dios. Y ellos lo que le dijeron fue, ¿a mí qué me importa? ¿A mí qué me dices? Vete a freír espárragos. Me da exactamente igual lo que tú me vengas diciendo. Él comprendió un poquito solo de la enormidad del pecado que había cometido. Él dice, he entregado sangre inocente. No solamente había entregado sangre inocente, había entregado al hacedor del mundo, había entregado al rey prometido, a la cristalización de todas las esperanzas y las promesas de Israel. Lo había entregado al Dios de dioses. Pero él, sencillamente veía que había entregado a un inocente, que ya es suficientemente malo. Judas estaba desesperado en este momento. Y en su desesperación, en su desesperanza, él fue donde las personas supuestamente piadosas, que además eran las personas que podían revertir lo que él había hecho, y lo único que recibió de ellos fue desprecio, fue desdén, una patada. Vete a tu casa, déjanos en paz, nos das asco. No queremos tener nada que ver contigo. Así que, con medio de este remordimiento,
carcomiéndole la conciencia. En medio de esta desesperación tal que Judas estaba en lo más bajo de su existencia, en medio de este rechazo de las únicas personas que en la mente de Judas podían ayudar a resolver el problema, en medio de lo más negro, con todo negrura y todo porquería a su alrededor, él decidió lo que en su mente era la única salida lógica. Y buscó un árbol, buscó una cuerda, hizo un nudo y se lo puso en la garganta y saltó y se ahorcó, se suicidó, se asesinó. No le quedaba esperanza, no le quedaban fuerzas, así que acudió a la única salida que él veía. Y cuidado, no lo veo como algo que esté fuera de lo, luego vamos a verlo, trágicamente normal que es esto. Si él estaba solamente mirando las circunstancias tan terroríficas, su propio pecado, el desprecio, las consecuencias de lo que él iba a hacer, lo que él había hecho, pues no encontró más salida. Y allá eso fue lo que él hizo. Se suicidó, se quitó la vida. Y los sacerdotes, supongo, después que él tiró el dinero allí, él devolvió el dinero y lo tiró, se quedó por allí esparcido por el suelo del templo, y los sacerdotes supongo que lo mirarían en plan, ¿qué hacemos con este dinero? Fíjate, si se querían poner exquisitos ahora los sacerdotes, que celebraron un consejo, como el que acaban de celebrar para condenar a Jesús. Ahora otra vez se reunían a ver qué hacemos con el dinero. Y es que aquel dinero era un dinero manchado de sangre. ¿Y cómo iban a poner un dinero manchado de sangre? En el libro de Levítico se nos habla que no puedes poner un cordero que esté manchado en la ofrenda para Dios. ¿Y cómo vamos a poner un dinero que está manchado de sangre? En la Mishnah, en uno de los tradiciones y escritos de los rabinos, habla de que el dinero de sangre, que es específicamente el dinero que se usa para pagar un asesinato, no se puede poner en el templo. Así que ellos estaban cumpliendo las normas del templo, de los ancianos. Pues ¿qué vamos a hacer? Celebraron este consejo y decidieron que iban a comprar el campo del alfarero. Y este campo sería usado como un cementerio para extranjeros que morían en Jerusalén, y a ver dónde le enterramos, pues aquí los metemos a todos. Este campo, según la tradición, está, bueno, recordáis, este es el templo, este es el monte de los olivos, por aquí es por donde Jesús iba a Betania, que estaba como por aquí. Este es el monte de los olivos, ahí está Getsemaní. Este es el valle, lo que está entre el monte de los olivos y Jerusalén es el valle del Cedrón, que está al este. Pues al sur está el valle del Ginom, que es este valle que se llama en otros casos la Gehenna, y Jesús lo usa como un ejemplo del infierno, de hecho, por diversos motivos. Pero bueno, en este mismo valle, al final del valle, cuando ya se juntan el valle del Ginom y el valle del Cedrón, ahí es donde está, ahí mismo, es donde está el campo del alfarero, ¿vale? Luego quizás estáis pensando, a mí que me importa dónde está, luego ya hablaremos qué tiene que ver. Así que ellos compraron este campo y usaron este dinero impío para comprar un lugar impío, un cementerio para personas impías, no judíos. Y este sería, supongo, el razonamiento que ellos usarían. Y yo, viendo esto, no sé si te pasa a ti, pero yo me paro a pensar, ¿ahora ponéis exquisitos? ¿Ahora es el momento en el que os entra la cosa de vamos a cumplir las normas? ¿Qué es lo que acababa de ocurrir en ese mismo momento? Lo primero, una de las cosas más horrorosas que ellos pudieron haber hecho, había aparecido delante de ellos, probablemente postrado sobre su rostro, una persona arrepentida, o al menos llena de remordimiento, una persona confesando su pecado: he pecado, he entregado sangre inocente, lo he hecho mal, solicitando desesperadamente, rogando algo de ayuda a las personas a las que se supone que Dios había puesto ahí para ayudar. ¿Y ellos qué dijeron? Quítate de mi camino, rata asquerosa. No quiero tener nada que ver contigo.
Le despreciaron completa y absolutamente. Todavía más sangrante es el hecho de que ellos le habían necesitado a él apenas un día antes. Ellos habían usado a Judas como una herramienta, y en el momento en el que esta herramienta había dejado de serles útil, la habían tirado a la basura y les importaba un soberano pepino lo que ocurriera con este Judas. Ya me has sido útil, ahora no quiero ni saber nada de ti. Allá tú lo que haces con tu vida. Y todavía más sangrante es el hecho de lo que les acababa de decir Judas. Fíjate el pecado que había confesado Judas. Judas decía: he pecado entregando sangre inocente. Y si Judas había entregado sangre inocente, entonces ellos ¿qué habían hecho? Entonces ellos habían condenado a muerte. Ellos eran culpables de asesinar a sangre inocente. Así que aquí teníamos a una persona desesperada delante de las personas piadosas. Y ellos están diciendo: no quiero saber nada de ti, me sobras, ya te he usado suficiente. Ahora, como un trapo sucio, te vas a la basura, me importas un pepino. Yo tengo otras cosas mucho más importantes que hacer, como asesinar a un inocente. Yo, sumo sacerdote del Dios vivo. Telita. La razón por la que no querían saber nada de él era porque ellos estaban obcecados en su objetivo de asesinar al dador de la vida. Y Judas les daba exactamente igual, no entraba dentro de este objetivo que ellos tenían en mente. Tenían algo más importante que hacer. Así que allí tenían este dinero. ¿Y qué hacemos con este dinero? Porque no podemos meterlo al tesoro del templo. ¿Cómo vamos a meter al tesoro del templo entre el dinero que ha dado la pobre gente para el servicio a Dios, para el mantenimiento del templo, la gente que se sacrifica a sí misma para darle al Dios que les ha salvado y que es todo para ellos? ¿Cómo vamos a juntar este dinero manchado de sangre junto con ese dinero de esta pobre gente que les ha dado? El dinero del Dios de dioses, el dinero santo, el dinero puro. O sea que tienen problemas para meter el dinero ese dentro del tesoro. Pero no tuvieron ningún problema en sacar el dinero del tesoro que había dado esa pobre gente. ¿Os acordáis? La señora, la viuda, que da 2 moneditas porque es lo único que tiene a su buen Dios que la ha salvado, y lo pone en el tesoro del templo. Porque ella ama a Dios. Y aquí tenemos a estos desgraciados cogiendo el dinero que la gente daba para Dios, el dinero consagrado, el dinero santo, apartado para el servicio de Dios, y ellos lo cogen para sufragar el asesinato de una persona inocente, más aún el asesinato de Dios mismo. Es algo terrible. Ellos estaban tan interesados con la pulcritud de las normas. Ellos estaban tan interesados en lavarnos bien las manos y en cumplir a rajatabla todo lo del sábado. Y no sea que metamos dinero impuro dentro del tesoro del templo. Y vamos a tener cuidado de que este no haga esto en este momento, o en este, que no pases cerca de una persona o un animal muerto. No sea que te contamines y no puedas estar haciendo lo que sea en el templo. Vamos a tener mucho cuidado de cumplir con todas las cositas chiquititas de la ley de Moisés, de la ley de los ancianos, pero nos pasamos por encima como 3 pueblos de las cosas más importantes de la ley. Y si asesino a alguien inocente por cumplir lo que a mí me parece que tengo que hacer, no hay ningún problema. Así que compraron este campo que por esa razón se ha llamado campo de sangre. Entonces, dice el versículo 9, nos habla de que se cumplió. A Mateo le encanta ver profecías cumplidas en el Antiguo Testamento, precisamente porque fue escrito para judíos, y vio que se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. El profeta Jeremías.
Y tiene aquí una cita del profeta Jeremías, que si queréis luego cuando lleguéis a casa podéis leer el libro del profeta Jeremías y veréis que no aparece por ninguna parte en el libro del profeta Jeremías. ¡Ay, madre mía, la que hemos liado! No está. Esta cita no es de Jeremías, pero Mateo se la dice a Jeremías. ¿Y qué hacemos? Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13, dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Este texto ya lo habíamos visto cuando hablábamos de que Jesús había sido entregado por ese dinero. Entonces el Señor me dijo: arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Este es el pasaje que más se parece a la cita que muestra Mateo. Pero es de Zacarías, y no es de Jeremías. Ahora, en Zacarías sí que encontramos algunas cosas que se parecen o que pueden reflejar un poco la historia de Jesús. Por ejemplo, tanto Jesús como Zacarías fueron dos enviados de Dios que fueron rechazados por el pueblo, específicamente rechazados por los sacerdotes del pueblo. Así que, por ejemplo, en el caso de Zacarías, Dios le dice a Zacarías: te han dado 30 monedas de plata, que es por lo que pagaron, que es lo que pagaron a Zacarías. A Jesús le entregaron por ese dinero, y les dice Dios: devuelve ese dinero, tíralo en el templo. Y dice específicamente: tíralo, arrójalo al alfarero. Aunque también esto se puede traducir a arrójalo para el alfarero, con el propósito del alfarero. Y las monedas quedaron allí arrojadas en el templo, de la misma manera que ocurrió con el caso de Judas. Pero hasta aquí el paralelismo. Entonces no lo tenemos muy claro. Ahora, por ejemplo, si vemos el libro del profeta Jeremías, hay muchas cosas parecidas también. No tenemos una cita específica que diga esto, pero en el libro del profeta Jeremías, uno de los primeros o de los principales hechos que Jeremías denuncia es que Judá, Jerusalén, ha entregado sangre inocente. Y muchas veces aparece esta expresión: sangre inocente que ha sido entregada por manos de los sacerdotes de Israel, de Jerusalén. Específicamente se apunta a los líderes religiosos, a los sacerdotes. También, por ejemplo, se menciona la palabra alfarero. En el capítulo 19 de Jeremías dice el versículo 1: así dijo el Señor: ve y compra una vasija de barro del alfarero y toma contigo algunos de los ancianos del pueblo y los ancianos de los sacerdotes. Y les dirás: así dice el Señor de los ejércitos: de igual manera romperé yo a este pueblo y a esta ciudad como quien rompe una vasija de alfarero y no se puede reparar más. Y los enterrarán en Tofet por no haber otro lugar donde enterrar. Quedaos con esto último: los enterrarán en Tofet por no haber otro lugar donde enterrar. ¿Qué es lo que pienso yo que ha ocurrido aquí? ¿Qué hace Mateo? Creo que Mateo hace una cita conjunta. Toma la base de la cita de Zacarías y algunos de los aspectos de Jeremías. Esto es algo completamente normal, pasa en otras ocasiones con citas del Nuevo Testamento que se hace al Antiguo Testamento. ¿Y por qué solo se menciona a Jeremías si habla de Jeremías y de Zacarías? De hecho, la mayoría de la chicha de la cita la saca de Zacarías. Pues Zacarías y Jeremías estaban escritos en el mismo rollo, ¿vale? Y en este rollo, el primero de los profetas, es un rollo en los que estaban algunos de los profetas, el primero de los profetas que aparecen, y además es un profeta mayor, es Jeremías. A continuación aparecen otros, entre ellos Zacarías. Entonces lo único que hace Mateo es decir que ese rollo es de Jeremías, porque se lo llama así, porque es el primero y es el más importante. Esto es algo, como digo, absolutamente normal. Entonces, que no aparezca Zacarías explícitamente, no hay ningún problema con esto. La cita, en este sentido, está bien. Pero creo que en general lo más importante que podemos sacar, en lo que podemos centrarnos, ha habido un montón de discusiones, que si esto quiere decir esto quiere decir lo otro, pero creo que la cosa más importante que podemos sacar es que el que traicionó a Jesús se arrepintió o sintió remordimiento y se suicidó. Los sacerdotes cogieron ese dinero y compraron el campo del alfarero como un cementerio de impíos. Y lo más especial, que todo esto había sido predicho por Dios.
Es decir, lo que estaba ocurriendo allí, toda esta escena tan grotesca, toda esta escena tan terrible, de peli de miedo, había sido ya predicha. Dios lo tenía todo perfectamente atado. No hay ninguna sorpresa para Dios en medio de toda esta guarrería de escena. Por ejemplo, de la profecía de Jeremías también podemos ver lo que Dios piensa de los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Os acordáis que os dije que os quedaréis con y los enterrarán en Tofet, por no haber otro lugar donde enterrar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué compraron, con qué propósito compraron ese terreno específicamente los sacerdotes? Como un cementerio, ¿verdad? Un lugar donde enterrar. Tofet es otra manera de hablar del Valle del Hinnom, que es donde estaba este cementerio que habían comprado los sacerdotes. Es un cementerio destinado para las personas impías, impuras. Y Dios les está diciendo a los sacerdotes que han rechazado tanto a Zacarías como a Jesús: vosotros que os creéis tan santos, tan puros, tan importantes, vuestro final está junto con los impuros, porque no hay otro lugar donde enterraros a vosotros que en el campo de sangre. Precisamente en el campo, el Valle del Hinnom, el Gehenna, el campo que es un tipo, otra manera de hablar del infierno. Ese es el final. ¿Os pensáis los mejores de entre los mejores, los líderes, los reyes del pueblo de Israel? Vuestro lugar está junto con los condenados para toda la eternidad. ¿Os creéis santos? No es que no sois parte del pueblo de Dios, es que sois la antítesis del pueblo de Dios. Por cierto, este valle también en otros lugares se llama el Valle de la Matanza. Bastante apropiado. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿De qué manera podemos aplicar esto a esta escena, a esta historia tan terrible, tan dantesca, a nuestras vidas? Pues de bastantes maneras, la verdad. Me gustaría lo primero que nos enfocáramos en la persona de Judas y de lo que hizo. Judas en este momento lo encontramos lleno de remordimiento, dice, por lo que había hecho. Él estaba experimentando las consecuencias de lo que había hecho y no le gustaban. Ten mucho cuidado antes de tomar decisiones tontas. Es totalmente cierto, como luego vamos a ver, que en Cristo hay perdón. Él es gracia. Él acepta a los pecadores. Pero eso no quiere decir que no haya consecuencias para nuestros actos. Jóvenes, tened mucho cuidado con las decisiones que tomáis. Estáis en una edad en la que se toman decisiones completamente estúpidas pensando que uno va a arrasar y a comerse el mundo. Escucha a tus padres. Escucha a las personas sabias y piadosas que tienes a tu alrededor. Lo más importante, escucha la palabra de Dios. No es una tontería. Tú y yo tenemos la capacidad de tirar nuestra vida a la basura, de ir por el precipicio para abajo con una sonrisa en el rostro. Y la tienes y la tengo. Ten cuidado. También adulto, padre. Ten cuidado, porque nuestro corazón es necio. Nuestro corazón es tonto. Toda esta cosa de películas de Disney y todo esto, sigue tu propio corazón. Fracaso seguro. No sigas tu corazón. Sigue la palabra de Dios. Sigue lo que Dios te ha dicho. Anda por los senderos antiguos. No te vayas por donde a ti te parece que está bien o lo que sea.
No tomes decisiones necias, porque hay consecuencias. Y muchas veces hay consecuencias que no solo te salpican a ti. O sea, la cosa de que yo voy a hacer lo que me dé la gana y yo sufriré las consecuencias. Sí, tú sufrirás las consecuencias. No te quepa la menor duda. Pero también las personas que más quieres van a sufrir las consecuencias. Y que más te quieren. Y tenemos a un Judas completamente fuera de sí. Tenemos a un Judas lleno de remordimiento, que desea de alguna manera hacer algo para arreglar la situación que él ha creado con su estupidez y con su traición a Dios y a su maestro. Y él acude donde las personas peores que podía haber acudido en busca de ayuda. Lección: no busques ayuda donde no la vas a encontrar. Y si estás desesperado, y si te enfrentas a una situación que no sabes cómo hacer frente, y si sientes que sencillamente los problemas te están enterrando y te están apretando hacia abajo y que no ves una luz al final del túnel, por favor, no vayas a donde alguien que te va a dar un mal consejo. Porque es que mi cuñado es muy majo. Porque es que tengo un amigo que es mi amigo de toda la vida y no sé qué, no sé cuántos. Si tu amigo no conoce a Cristo, o si tu amigo es un cristiano que ni pachín ni pachán, te va a dar un mal consejo. Te va a dar el empujón último, como hicieron estos sacerdotes, que lo que hicieron, Judas fue en busca de ayuda y ellos lo que hicieron fue darle el último empujón para que ya se tirara él del puente. Ten cuidado con a quién buscas para pedir ayuda. Y todos necesitamos ayuda en algún momento. Todos lo necesitamos. No somos llaneros solitarios. No hay tal cosa como llaneros solitarios que sean buenos cristianos. Hay llaneros solitarios cristianos, sí, malos cristianos. Necesitamos hermanos. Para eso está la iglesia. Necesitamos buenos hermanos sabios que nos ayuden, nos den buenos consejos. Necesitamos un hombro sobre el que llorar. Necesitamos una palmada en la espalda. Necesitamos alguien que si, como dice Salomón, que mejor son dos que uno, porque si uno se cae el otro le levanta. Lo necesitamos. Es algo que necesitamos. Pero busca a la persona correcta a la que pedir ayuda. No vayas donde cualquiera porque te caiga bien. Ve donde alguien que sepas que te va a ayudar de verdad, porque está bien enraizado en la palabra de Dios para dar buenos consejos. Los líderes religiosos desecharon a Judas porque no estaban interesados en las personas. Ellos estaban interesados en su posición, en sus tecnicismos, en sus cosas, leyecitas que tenían que cumplir, en sus planes, en sus doctrinas y en sus historias. Eso no tenemos que ser nosotros. Y nos gusta muchas veces cuando vemos historias de la Biblia como tomar una distancia prudencial entre nosotros y los líderes religiosos de la época, pero muchas veces somos exactamente iguales o peores que los líderes religiosos de la época. Nosotros debemos ser embajadores de la gracia de Dios, no otra cosa. Nosotros debemos ser las personas que aman a los que nadie más ama. Nosotros debemos ser las personas que aman a los que reciben odio, que aman a aquellas personas que nos odian. ¿Y por qué debemos hacer eso? Mira, te voy a decir un secreto. El peor de todos los pecadores, hasta donde yo tengo conocimiento, el peor de todos los pecadores que hay en este mundo, ¿sabes quién es? Vuestro pastor. Y me encantaría decir otra cosa, pero no es así. Yo soy el peor de todos, porque conozco la gracia y la misericordia de Dios y muchas veces me importa un soberano pepino y quiero hacer lo que yo quiero hacer. Pero ¿sabes qué es lo bueno de todo esto? Que yo no soy aceptado por Dios por lo que yo merezco. Eso es la gracia. Esa es la misericordia de nuestro Señor. No tienes que merecerla. Hemos sido aceptados, incluidos en la familia de Dios, siendo unos desgraciados como la copa de un pino del primero al último. Hemos sido aceptados con los brazos abiertos por el que murió en una cruz hace 2000 años por nosotros.
¿Qué derecho tenemos nosotros a exigir nada a nadie para darles ese amor? De gracia habéis recibido, dad de gracia. Así es como funciona. El cristianismo no funciona que nosotros tenemos que dar a los que nos den. El cristianismo funciona, nosotros tenemos que dar, amar y volver a dar y volver a amar a las personas que nos ignoran, que nos desprecian, que nos odian, porque nosotros hemos recibido ese amor y no otro. Y cualquier persona que entre por esa puerta, esto es responsabilidad de todos y cada uno de los que estamos aquí. Cualquier persona que entre por esa puerta, me da igual cómo vaya vestida, me da igual las palabrotas que vaya diciendo, me da igual cómo huela, me da igual lo que haya hecho, me da igual quién sea, lo primero que debe recibir de nosotros es amor, es aceptación. Eso es lo primero y casi que lo único que debe recibir de nosotros. Algunos, y yo muchas veces estoy en ese grupo, pensamos que el cristianismo va de doctrinas. El cristianismo no va de doctrinas. El cristianismo va de personas. Eso es lo importante. Las personas. Amar a las personas. Muchas veces pensamos que no, lo más importante es mirar a ver si y Cristo viene antes de la tribulación o después. Es que lo más importante, que mira que ha venido que tú te puedes creer, lo voy a decir así bajito, es homosexual. ¿Y qué vamos a hacer con este? ¡Que se vaya! ¡Aquí no queremos homosexuales! ¡Qué vergüenza! ¡Hombre, sucio! ¡Asqueroso! Y esa persona no necesita dejar su homosexualidad. ¿Sabes qué necesita? Necesita a Cristo. Es lo primero que necesitamos. Necesitamos a Cristo, todos y cada uno de nosotros. No estoy diciendo que la homosexualidad esté bien, la homosexualidad es un pecado, pero lo que todos necesitamos, lo primero, es a Cristo. Ella tratará con nuestro pecado. Nos enfocamos en las personas. Pero sabes, para enfocarnos correctamente en las personas, tenemos que enfocarnos correctamente en las doctrinas. ¿Por qué? Precisamente porque amamos a las personas y vivimos en un mundo de mentiras. Vivimos en un mundo lleno de gente que dice que es cristiana y enseña cosas que no son la verdad de Dios. Y las personas necesitamos la verdad de Dios. Por lo tanto, es importante que nos enfoquemos en las doctrinas. Sí, las doctrinas son muy importantes y hacemos mucho énfasis aquí en esta iglesia en las doctrinas, pero porque pensamos que es muy importante para las personas. Lo importante son las personas. Lo importante no es ganar tu discusión sobre si es evolución o creación. Lo importante no es quedar por encima y parecer que somos más listos que mi suegro que es ateo. Eso no es lo importante. Lo importante es hablar de Cristo, lo importante es representar a Cristo. Cristo es lo importante. Y como Cristo es lo importante, y como lo importante son las personas, no hay nada más importante que ayudar a una persona que esté desesperada, que ayudar a una persona que esté rota. Así como estaba diciendo antes, que cuando estamos desesperados y estamos rotos y no vemos la luz al final del túnel, debemos buscar ayuda de alguien que nos pueda ayudar. Nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a ser esa ayuda de otras personas que estén desesperadas. Y eso es más importante que cualquier otra cosa. Eso es más importante que tener una reunión con tu familia. Eso es más importante que ir al trabajo. Eso es más importante que venir a la iglesia. Y por favor, si hay alguien que te llame desesperado un domingo por la mañana, justo cuando ibas a salir a la iglesia, no vengas a la iglesia. Habla a esa persona de Cristo porque lo necesita. Porque eso puede ser un cambio para toda la eternidad. Lo importante son las personas. Te lo digo a ti, sobre todo me lo digo a mí. Lo importante son
las personas. Veíamos el otro día que Pedro se arrepintió, hoy vemos que Judas sintió remordimiento. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Pues para empezar, yo creo que Judas lo que hizo fue lamentar las consecuencias de su pecado. Es decir, para ponernos en contexto, si tú estás casado o casada, te acuestas con un señor o una señora y resulta que te pilla tu marido o tu mujer y te arrepientes. ¿Qué estás queriendo decir con te arrepientes? Lo normal no es que desearías no haberte acostado con ese señor o esa señora, sino que desearías que tu marido o tu mujer no te hubiera pillado. Esa es la cosa, ¿entendéis? Y es lo que normalmente nos pasa cuando nos arrepentimos. Desearíamos que no tengamos las malas consecuencias de nuestros actos. No que no lo hayamos hecho, por supuesto que no. La diferencia entre estas dos cosas es la diferencia entre un cambio en las acciones y un cambio en el corazón. Y para terminar, ¿qué es lo que hizo Judas? Él intentó, por sus propios medios, de alguna manera, hacer para que se revirtieran, para que no tuviera que experimentar las consecuencias de lo que había hecho, y fue donde los sacerdotes para que liberaran a Jesús y les tiró allí las monedas y tal. Y eso es lo que hace una persona que siente remordimiento. ¿Qué es lo que hace una persona que se arrepiente de verdad? No intenta arreglarlo por sus propios medios, al menos no como primera opción. No digo que esté mal intentar hacer algo por resarcir o por ayudar a solventar las consecuencias de lo que hayamos hecho, pero lo primero que hace una persona cuando se arrepiente de verdad, como decíamos el otro día, es acudir a Cristo. Porque es Cristo el que puede, de verdad, hacer algo bueno en medio de toda la podredumbre de las cosas que estamos haciendo. Así que el problema de Judas no estaba en el dinero. El problema de Judas no estaba, fíjate lo que te digo, ni siquiera en haber traicionado a Jesucristo. El problema de Judas estaba en su corazón. Es por eso, precisamente, que jamás debemos despreciar a alguien o dejarlo de lado porque haya hecho algo malo. Porque el problema que tiene la otra persona, incluido Judas, es el mismo problema que yo tengo. Quizá tengamos otras maneras de expresarse ese problema. Quizá hay otros síntomas, pero la enfermedad es la misma. Es el pecado que tenemos enraizado en nuestro corazón. Es decir, lo que le pasó a Judas realmente, la razón por la que Judas en estos mismos instantes está en el infierno, esperando al juicio final para ser echado de una manera eterna al lago de fuego, no es porque traicionó a Cristo, es porque no fue a Cristo. La razón por la que Judas está condenado es porque no se arrepintió, no acudió a la fuente de la salvación. ¿Qué estaba pasando con Jesús en este momento? Él estaba pasando probablemente no, seguramente no solo los peores momentos de su vida, sino los peores momentos que ningún hombre ha pasado en toda la historia. Jesús estaba a punto de afrontar la peor muerte, el mayor sufrimiento físico, emocional, espiritual que nadie puede haber atravesado. ¡Nunca! Todo reducido y condensado en una píldora, más bien en lenguaje bíblico, en una copa, para que se la tomara hasta la última gota. Eso es lo que estaba a punto de pasar Jesús. A su lado, lo que estaba pasando Judas era un crucero de verano por el Caribe. Eso es lo que estaba pasando Judas. Al lado de lo que Jesús estaba pasando, Judas estaba de lujo. Pero hay una gran diferencia.
Judas miró a su alrededor y no vio ninguna razón para seguir viviendo. Jesús miró hacia adelante, miró a lo que su Padre le había mandado. Y Él fue hasta el final para cumplir lo que su Padre le había dicho. Porque como dice en Isaías 53, al final Él vería el fruto de su aflicción y estaría alegre, estaría contento, estaría satisfecho. Ahora, una pregunta muy de estos tiempos. ¿Tenía Judas derecho a quitarse su propia vida? ¿De quién era la vida de Judas? ¿De Judas? ¿Judas tenía derecho a hacer lo que hizo? Porque si la vida era de Judas, es mi vida, yo hago lo que quiero con mi vida. Si es mi vida, yo me la quito cuando quiero. Esa es la base, por ejemplo, de la eutanasia que tenemos ahora mismo, ¿verdad? O la muerte digna. Muerte por misericordia. Cuando la situación es insostenible, una enfermedad terminal, mucho sufrimiento, una agonía tremenda, depresiones, pues lo mejor que puedo hacer es terminar con mi vida. Acabar con este sufrimiento. Y punto, y se ha acabado, y ya no hay nada más, ¿no? Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo siento. Tú no eres el dueño de tu vida. Yo no lo he inventado. Dios es el dueño de tu vida. Él es el que tiene todo el derecho del mundo a quitártela, todo el derecho del mundo a alargártela. Pero Él nunca lo hace sin un buen sentido, sin una buena razón para hacerlo. Llamamos a la eutanasia la muerte digna, ¿verdad? ¿Por qué se llama la muerte digna la eutanasia? En contraste con una vida indigna, ¿no? Si lo más digno es morir, porque la vida no es digna, no tiene valor, no tiene dignidad la vida. Así que, cuando no hay dignidad en la vida, la dignidad está en la muerte, por la desesperación o lo que sea. No existe tal cosa como una vida indigna. No existe. ¿Por qué? Porque el valor de una persona no depende de sus circunstancias. La dignidad de una persona no depende de su estado de salud o de su estado mental. La dignidad y el valor de una persona dependen de el que les ha otorgado esa dignidad y ese valor. Vemos en Génesis 1 que Dios creó al hombre y la mujer y puso sobre ellos su propia imagen. De hecho, precisamente es en base a esto que cuando vemos el pacto que Dios hace con Noé, Dios le dice a Noé: no le quitarás la vida a un hombre, porque a imagen de Dios ha sido creado. Lo mismo dice, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Santiago. Debemos respetar la vida, toda vida es digna, porque toda vida refleja a aquel que ha dado su propia imagen. Y esto es un valor, y esto es un derecho, y esto es algo precioso que Dios ha puesto en tu vida. Aunque estés pasando las de Caín. En tu vida Dios lo ha puesto. Tu valor no depende de tus circunstancias. Tu valor depende de Dios. Ahora, los creyentes tenemos aún más responsabilidad todavía. Fíjate en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, dice: vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Atentar contra nuestro propio cuerpo es atentar contra el templo donde vive el Espíritu Santo. Si tú has creído en Cristo, el Espíritu Santo, Dios mismo, vive dentro de ti. Si tú estás dañando tu propio cuerpo, estás dañando la casa del Espíritu Santo, de Dios mismo. Y todo esto de doctrinas, quizás estáis pensando, esto no tiene mucho que ver con lo que has dicho antes, que lo importante son las personas y no las doctrinas.
Este es un cuadro de la media en España de el tanto por ciento de las muertes externas, que llaman. ¿Qué quiere decir esto? Muertes no naturales, ¿vale? Todas aquellas muertes que no son una enfermedad. Por ejemplo, todos los muertos de coronavirus aquí no se cuentan, porque la muerte por coronavirus es una muerte natural, ¿vale? Todas las muertes no naturales. Y tenemos aquí el número 1, accidentes de tráfico, claro, y es normal que haya un montón de programas de concienciación y de la DGT y tal, ¿no? Que te pongan el cinturón y esas cosas. Tenemos, ¿quién no ha visto en la última semana, por ejemplo, en el telediario algún caso de un asesinato, ¿no? Que no sé quién ha matado, una banda de latinos que ha matado a no sé quién, o a no sé quién ha matado a su señora o tal. Siempre salen, ¿no? Siempre aparecen, pues es un 2,4%, ¿eh? Está al nivel de los accidentes por fuego, humo y sustancias calientes. Falta algo aquí. Este era el grande, 24,1%. No. Tenemos más del doble que los accidentes de tráfico por suicidios en España. Contando las cifras oficiales y pues contando un poco, según algunos expertos ven cómo enmascaran estas cifras, haciéndolas pasar muchas de ellas por otros accidentes y caídas accidentales, podemos decir que en España mueren unos 10.000 al año. Se suicidan unas 10.000 personas cada año. En el mundo, 1 millón de personas se suicidan cada año. Y no voy a decir sencillamente con todo esto que suicidarse es malo, esto lo sabéis, es una perogrullada, ¿no? Una cosa que cae por su propio peso, lo sabemos. Suicidarse es malo, sí, vale. ¿Por qué se suicida la gente? Por desesperación, ¿verdad? Porque no ve otra salida, como le pasaba a Judas, porque no hay nada más. Y estoy metido en una situación tan negro todo a mi alrededor, es un fango tan terrible todo a mi alrededor, que no veo nada más, ninguna otra salida que quitarme la vida y acabar con este suplicio. Así que, ¿cuál es el antídoto contra el suicidio? La esperanza. Ese es el antídoto que tenemos contra el suicidio. Y es por esto que es tan trágico que haya muchos creyentes que se suiciden, que los hay. Porque se supone que nosotros tenemos esperanza. Nosotros hemos encontrado la esperanza. Y si te miras a ti mismo, tal y como estás, en medio de un momento de desesperación, no puedes encontrar ningún motivo para tener esperanza. Pero si miras a Cristo, puedes ver que vales mucho para Dios. Y este no es un valor que tú o yo nos hayamos ganado, es un valor que Él nos ha dado gratis, sin haber hecho nada para merecerlo. Entonces podemos tener esperanza. Pero si miramos a la situación que está pasando, y si miro a cómo me trata mi marido o mi mujer, o mis padres, o mis hijos, y si miro cómo me trata mi jefe, y si miro la situación tan terrible que encadeno un trabajo de medio mes detrás de otro, y si miro la situación económica, y si miro a la situación de salud tan precaria que tengo, entonces no tengo ninguna esperanza. Pero si miramos a Cristo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Si miro a mi fango, no hay esperanza. Si miro a Dios, que está por encima del sol, entonces sí hay esperanza, porque Él lo tiene todo bajo control, incluso mis momentos más terribles, incluso mis valles más oscuros. Si miro a mi pecado, tengo razones más que de sobra para estar desesperado. Porque es que no sé si te pasa a ti, pero es que yo sigo luchando contra lo mismo, una y otra vez, y un fracaso detrás de otro, luchando contra mi pecado. ¿Te pasa? ¿Y que siempre caemos en la misma? Una y otra vez. ¿Y qué hago? Si me miro a mí mismo y a mi pecado, lo siento,
no hay motivo para la esperanza. Pero si miramos al que fue crucificado para vencer nuestro pecado, si miramos al que resucitó de entre los muertos, demostrando que se puede derrotar al pecado y a la muerte, entonces ahí sí hay esperanza. Tenemos esperanza en Cristo. Amén. Sí, Señor. Y si miramos a nuestros problemas y que no podemos salir de ellos, estamos desesperados. Y no hay ninguna manera. Pero si le miramos a Él, Él puede transformar esos problemas para darnos un mañana espectacular. Él tiene algo precioso preparado para ti. Tú no has nacido por una razón cualquiera. Dios mismo, como dice el salmista, te ha tejido con sus propias manos en el vientre de tu madre, con una ilusión tremenda por lo que tú llegarías a hacer, por su poder, por su gracia. Y nosotros lo hemos arruinado todo. Pero ¿sabes? No está acabado. Aún hay esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Y más aún nuestro dolor y nuestra desesperación pueden darnos una lección preciosa. Decía el escritor C.S. Lewis: si encuentro dentro de mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que no fui hecho para este mundo. Y eso es algo precioso que podemos pensar. Cuando estemos en un momento de desesperación, cuando estemos en un momento en el que no podemos ver nada más allá y pensamos que el mundo se nos cae encima, párate y piensa, hay buenas noticias. Si estamos en este mundo sufriendo y conoces a Cristo, ese sufrimiento se va a ir y no va a volver. Porque nuestro Señor vuelve. ¿Os acordáis lo que hemos estado recordando en los capítulos 24 y 25? ¡Cristo vuelve! Amén. Y esto es cierto, tan cierto como que ha salido el sol esta mañana. ¡Cristo vuelve! Y más aún, el mismo Cristo que vuelve está a tu lado, ahí sentado a tu lado. Acude a Él. Amén. Le necesitas. Acude a Él. No mires a tu alrededor, por favor. No mires a tu alrededor para ver quién eres. No mires a tu alrededor para ver dónde está tu futuro. Mira a Cristo. Él es a quien tenemos que mirar. Y desde luego, no hagas nada, ninguna tontería de la que vayas a arrepentirte. Estaba diciendo antes acerca de que hay muchos pecados que no solamente te afectan a ti, sino que afectan a las personas que están alrededor. Y creo que el número uno en todo esto es el suicidio. Quizás tú pienses que suicidándote vas a acabar con todo. Craso error. Número uno, si tú no has confiado en Cristo, si te suicidas, ahí va a empezar tu problema de verdad. Número dos, si tú has confiado en Cristo, o en cualquier caso, aunque no hayas confiado en Cristo, si te suicidas, estás robándole algo a Dios que solamente a Él le pertenece. Pero es que lo más grave de todo esto, si tú te suicidas, quizá para ti pienses que ha acabado, pero hay otras personas para las que no habrá acabado. Si tú cometes este error tan terrible, estarás sepultando en vida a las personas que más te quieren. Estarás poniéndoles una losa encima de la que no sé si algún día podrán recuperarse, aunque sea un poquito. Yo no me quiero imaginar lo que sería que una persona cercana a mí, alguno de mis hijos o mi esposa, se quitara la vida. Dios puede hacer milagros en la vida de las personas, pero por favor, por favor, por favor, habla conmigo, habla con alguien, con alguna persona que te pueda ayudar de verdad. Por favor, no tomes ninguna de esta decisión en caliente. No lo hagas por las personas que quieres, por lo que más quieras. No lo hagas. Vamos a orar. Señor, gracias por la esperanza tan preciosa que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias
Gracias por nuestro Salvador, gracias por nuestro Redentor, gracias porque tenemos esperanza, tenemos propósito para vivir, tenemos un futuro precioso a tu lado. Muchísimas gracias, Señor, porque incluso nuestros dolores, nuestras inseguridades, nuestros problemas, nuestros peores pecados, tú lo puedes transformar en algo precioso y maravilloso porque tú eres un Dios grande. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Ayúdanos a apreciarte, ayúdanos a amarte, ayúdanos a abrazarnos a Cristo y no soltarlo nunca, Señor. Te quiero rogar especialmente cuando pasemos por estos momentos tan difíciles en los que parece que el mundo se nos viene encima, Señor. Recuérdanos lo que es la misericordia, recuérdanos lo que es la gracia tuya preciosa que nos has dado, recuérdanos el valor que tú nos has entregado. Señor, recuérdanos a Cristo. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que están aquí, Dios, y que nunca han confiado en Jesús como su Salvador. Por favor, obra en ellos por medio de tu Espíritu Santo. Necesitan a tu Hijo. Ayúdalos a aceptarlo como su Salvador, como su precioso Señor, como el motor de sus vidas, como la esperanza gloriosa. Te quiero rogar por si hay alguna persona que esté en su mente rondando esta idea del suicidio, tanto si está aquí como si lo va a ver en vídeo o alguna cosa. Obra en sus corazones, Señor. Ayúdales a que caigan de rodillas y acudan a ti. Ayúdalos a buscar consejo en personas que les vayan a ayudar de verdad. Señor, ten misericordia, Dios. Te rogamos todo esto en el precioso, glorioso, bendito e increíble nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios os bendiga.